Buenos días y feliz domingo y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Estamos en una nueva serie de estudios y estamos muy emocionados de compartirlo con ustedes, que se llama Identidad 3.0. Vamos a estar hablando durante la serie sobre ese, esa nomenclatura, ese significado, ¿por qué 3.0? Y es un gusto que estén escuchando la palabra hoy con nosotros. Vamos a iniciar hoy la tercera sesión, donde vamos a comenzar algunos puntos del capítulo 2 del libro de Efesios y recalcar unas maravillas de la palabra de Dios. Entonces, espero que tengan la palabra abierta. Vamos a ver en Efesios 2, 4, algo muy lindo. Y dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. Nos dio vida con Cristo. Es muy importante que usted repita lo mismo. Me dio vida con Cristo. Porque usted creía que estaba vivo. Pero esta palabra, vida, es Zoe. Es la definición de Dios de vida. No la definición humana, es la conexión. Ahora sí hay relación con Dios, relación con Cristo, y eso es vida. Recuerde que Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Que conozcan la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Le preguntaron a Cristo y él dijo que me conocen, que te conocen a ti, Padre, y a tu único Hijo, su Hijo unigénito, porque Cristo era el único Hijo de Dios en ese momento. Pero ahora eso ha cambiado y hay una pista. ¿Qué significa ese 3.0? Muy bien, entonces dice que nos dio vida con Cristo. Y aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados o ustedes son salvos. En otras palabras, la definición aquí de salvos, salvados, viene de una palabra en griego y esa palabra es sozo, S-O-Z-O. Yo lo vacilo esa palabra porque en inglés so-so es más o menos. Pues soso de Dios no es más o menos, es muy bien. Y voy a explicar por qué. Porque literalmente la raíz de esta palabra es algo que fue rescatado del enemigo. Salvo quiere decir que usted fue rescatado del enemigo. En otras palabras, es una, eh, una recuperación, es una restitución, es una recuperar. Es recuperar lo que se había perdido. Ya no hay peligro del enemigo. Obviamente, ese enemigo es a nivel espiritual, es el enemigo, el diablo y todos sus cuates, pero también es los efectos, lo que produce esa caída del ser humano con todo lo que repercute por tener la influencia del enemigo en esta vida. Entonces, salvo quiere decir como sano, como tenemos el dicho en español, sano y salvo. Realmente salvo incluye el perdón de pecados, es un estado en paz con Dios, reconciliado con Dios, un estado de reconciliación de salud, donde la salud fue recuperada en Cristo y también todo lo demás que conlleva esa restitución. Por ejemplo,
el poder que Dios ha delegado en nosotros para vencer situaciones adversas en este mundo. Pero su verdadero significado, entonces, es el nivel espiritual, porque ahí radica todo lo demás. Ya a nivel espiritual fue efectuado, pero nosotros tenemos que ejercer esa autoridad espiritual y darnos cuenta de nuestra autoridad en Cristo, la herencia que hemos recibido, lo que hemos visto en, creo que fue la lección eh, 1, la sesión 1 de esta serie. Todo lo que Cristo ganó en la cruz y no desperdiciar ningún aspecto de todo eso. Muy bien. Y dice, por gracia ustedes han sido salvos, salvados, por gracia. No porque usted es muy bueno, no porque usted ya vino a Dios y por lo tanto todo se acabó, no tiene que hacer nada. No, la palabra, como vamos a ver en esta lección de hoy, requiere algo del creyente. No es lo que la mayoría de los creyentes piensan que es. Y lo vamos a examinar hoy. Y en unión con Cristo Jesús. ¿Ve qué importante? Y unión en Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Vamos a parar ahí para ver el propósito luego. En la unión con Cristo Jesús y porque estamos en el cuerpo de Cristo, Dios nos sentó en los lugares celestiales. Eso quiere decir, como estamos en el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es el órgano completo de un ser que hace la voluntad del cerebro, de la mente. Y la palabra nos aclara que Cristo es la cabeza. Desde Él vienen las órdenes, desde Él vienen las directrices, las reglas de la conducta, cómo conducirnos, cuál es este nuevo carácter que tenemos en Cristo Jesús, que es resplandecer, glorificar al Hijo, demostrando el amor, este amor del Padre que ahora habita en nosotros. Entonces, donde dice, nos resucitó, está obviamente hablando de nuestro nuevo nacimiento, de, si recuerden en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, la nueva naturaleza. Recuerde que Jesús fue muy claro con Nicodemo, creo que fue en Juan 3, donde dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es entrar en la dimensión espiritual juntamente con Cristo, unido a Cristo por medio del Espíritu Santo y el Padre, y demostrar y vivir esta vida que Dios nos ha regalado, esta vida Zoe que hablamos al principio, que es la unión con Dios. Ya no estemos solos. Ya deje de programar la mente, que qué difícil que es la vida, que qué duro, que ¿quién está de tu lado? Dios mismo. ¿O se te olvidó? Estás negando al verdadero amigo, el único que realmente siempre es fiel, siempre está a tu lado. Entonces nos resucitó y nos hizo sentar. Sentar es la posición de autoridad. Cristo se sentó a la derecha del Padre. Eso quiere decir que fue elevado al lugar de autoridad máxima en el cielo. Y la iglesia, como vimos en sesiones anteriores, comparte esta autoridad porque Cristo lo delegó. Cristo ya no está en la tierra en su cuerpo glorificado. Él está en la tierra solo por medio de sus hijas e hijos, tú y yo. Y nos toca
a nosotros demostrar y vivir esa clase de vida. Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La autoridad es espiritual porque la clave de todo, el éxito de todo de esta vida es darse cuenta de la autoridad espiritual y empezar a ejercerla. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Aquí lo dice. Para mostrar en los tiempos venideros. Bueno, ya estamos en los tiempos venideros. Porque cuando esto fue escrito, todavía había un templo, todavía había mucha gente ejerciendo la ley judía. La gracia, el conocimiento y los cristianos per se realmente era una secta dentro del judaísmo. Era como un tipo de judío para los que estaban fuera del judaísmo. Pensaban que era lo mismo, que había venido el Mesías, pero seguían siendo judíos. Pero en los tiempos venideros, ¿cuáles eran esos tiempos venideros? Después de que el templo fue destruido, después de que terminó el sacrificio, después de que ya no se podía practicar el judaísmo tradicionalmente, con sacrificios diarios en un templo, con todos los procedimientos, con el linaje del sumo sacerdote. Ese es el tiempo venidero, el tiempo de la gracia. Recuerde que Cristo es la dispensación de los tiempos, donde cambian las reglas, donde Dios inicia el nuevo pacto, un pacto superior, como dicen en el libro de Hebreos, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Si algo es incomparable, quiere decir que no hay nada mejor. La definición del Evangelio, según Pablo, en Gálatas 1 es, no hay otro evangelio, solo el de la gracia, de que esta salvación es un regalo de Dios para disfrutar y sacar el máximo provecho de esta vida, este abrir y cerrar de ojos que estamos aquí en este planeta, cada uno de nosotros. La incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La gracia es por Cristo. Nunca cree que es por usted mismo, porque usted es muy carga, porque usted puede, porque usted lucha mucho, porque usted es muy santo, entre comillas, porque la palabra nos llama a todos que creemos que somos santos, para estar claros. Todos somos santos, apartados para Dios. Qué lindo. Wow. Y lo derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y de nuevo, Pablo aquí aclara este concepto de la gracia, pero con un poquito más de detalle. Porque por gracia ustedes han sido salvados o salvos mediante la fe. Entonces aquí vemos que muchas personas confunden el perdón de pecados como que es un proceso junto con la gracia, porque cuando entienden que salvados mediante la fe, creen que si su fe flaquea, sus pecados están en peligro de recuperarse. De como que Dios los va a devolver. Dios no va a devolver a sus pecados. Nunca. Los tomó en la cruz. Los destruyó en la cruz. El castigo fue, la penalidad fue pagada, el castigo ya cayó sobre Cristo, el Cordero inocente. Ese es el trato. Ese es el cristianismo. Ya no podés agradar a Dios con obras de, llamémosle, de esfuerzo, de cumplir ritos religiosos o tradiciones de hombres, o tratar de convertirse otra vez en judío.
No puedes agradar a Dios haciendo esto, porque estás negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Más bien, por gracia ustedes han sido completados o guardados o rescatados del enemigo mediante la fe. Ahora, eso quiere decir que es un proceso porque el enemigo puede acechar, puede acercar, puede haber circunstancias en la vida donde nuestra integridad está en peligro, nuestra vida está en peligro, sea por enfermedad, sea por accidentes, sea por mentiras que permean. ¿Cómo quiero decir esto? Mediante la fe. La fe es algo activo, es el músculo activo que hay que ejercer. No es suficiente confesar a Cristo, decir que voy para el cielo, ya cumplí, ya estoy salvo. Sí y no. Espiritualmente, sí, has nacido de nuevo, pero estás quedando como bebecito, bebecito. Y cuidado que no nazca, si fue solo así. Porque realmente el proceso del ser humano enseña un proceso espiritual donde el bebé se hace preadolescente, después se hace adolescente, después se madura, tiene cédula, se gradúa y se hace adulto independiente en la vida. Claro, en Dios nunca somos independientes de Dios, somos codependientes, somos coherederos de Cristo, con Cristo, pero dependemos siempre de Él, la obra de Él. Pero podemos madurar en nuestra fe. Madurar es mostrar ese fruto del Espíritu, mostrar ese amor incondicional de Dios, ser transformados a la imagen de su Hijo y que se manifieste en lo natural, no solo en lo espiritual. Entonces, mediante la fe quiere decir que sí, ya eres salvo en el sentido religioso de salvación, no estás condenado a nada, más bien Cristo lo que ha hecho es salvar tu vida para que puedas habitar con Dios siempre. La eternidad es tuya si eres hijo de Dios. Y además de eso, además puedes vencer a todo lo que pone en peligro tu vida por medio de la fe en Cristo y efectuar esta salvación, esta recuperar lo que se había perdido en el ser humano, que es la autoridad sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la enfermedad y los otros peligros de esta vida. Por eso hay que ejercer este sexto sentido, el sentido de la fe. Ver con los ojos espirituales y no ver con los ojos naturales. Y dice, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios. En otras palabras, somos hechos a la imagen de Dios. Somos una creación ahora en Dios. De hecho, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí es donde muchas personas confunden la gracia y mezclan la ley. La ley exige una buena conducta para recibir recompensa. Por lo tanto, si hay mala conducta, hay mala recompensa. Esa es ley, ese es legalismo. Pero la gracia es lo contrario. El precio está pagado. Ya no hay castigo, pero hay compensación conforme a su creencia. Si usted vence, ¿qué es lo que vence al mundo? En primera de Juan dice, lo que vence al mundo es nuestra fe. La fe en el Hijo, la fe que Jesús lo logró por ti y por mí. Y estamos reposando en ese sacrificio, ese esfuerzo de Cristo. Y eso es gracia. Recibirlo y nos convierte más bien en más que vencedores. Cristo venció
Por lo tanto, yo soy más que vencedor, no porque somos mayores que Cristo. Oh, no, todo lo contrario, porque confiamos y dependemos de Cristo para recibir. Entonces, en Cristo Jesús somos la hechura de Dios para buenas obras. Entonces, ¿cuál es una buena obra? Una buena obra es una obra por medio de la fe, porque todo radica en la fe, en la gracia, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No es suficiente solo decir yo recibí su gracia, ya todo está bien, chao, chao, que te vaya bien. No, Pablo enseña y Cristo enseña que hay que demostrar lo que estás creyendo. Si crees que tenés el amor incondicional de Dios en tu corazón, demuéstrelo. Esté presente para la edificación del cuerpo de Cristo, su congregación, las personas que necesitan de ti. Demuestra esta clase de vida que tenés. Bueno, ha sido un placer. Los bendigo, les deseo un feliz domingo y seguiremos este capítulo la próxima semana. Bendiciones.